¿Cómo están chicos y chicas? Hoy vamos a tocar el tema del campo eléctrico. El campo eléctrico se va a simbolizar con una letra E. La letra E significa campo eléctrico. El campo eléctrico es aquel espacio que rodea una carga eléctrica. Es decir, una carga eléctrica puede crear su propio espacio y a ese espacio nosotros le vamos a llamar campo eléctrico. Todo ese lugar que está afectando. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de campo eléctrico, hablamos de la intensidad del campo eléctrico. Se llama intensidad del campo eléctrico a la fuerza que crea una carga aplicada sobre una carga eléctrica positiva, una pequeña carga, ¿no? Y a eso nosotros le vamos a llamar intensidad del campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico pues está relacionada por la siguiente ecuación. El campo eléctrico, que es la letra E, decíamos, es igual a la fuerza que está existiendo, decíamos, dividido entre la carga eléctrica de prueba. En este caso, nuestra carga eléctrica de prueba es esta. La intensidad del campo eléctrico, la fuerza eléctrica de esa misma intensidad de este campo eléctrico dividido entre la carga eléctrica que está siendo ejercida o que está siendo afectada por esta otra carga eléctrica. En consecuencia, podemos decir que la intensidad del campo eléctrico es una magnitud vectorial, se puede representar a través de un vector. ¿Listo? Entonces, la intensidad del campo eléctrico puede estar en función también de la distancia. Recordemos que cuando nosotros hemos hablado sobre la ley de Coulomb, la ley de Coulomb nos decía que la fuerza eléctrica es igual a la constante multiplicado por las dos cargas que están interviniendo, Q sub 1 y Q sub 2, dividido entre la distancia que los separa estas dos cargas al cuadrado. Aquí, si se fijan bien, existe una carga y aquí existe otra carga. Por ende, también se puede aplicar la ley de Coulomb dentro del campo eléctrico. Para esto nosotros vamos a reemplazar. Agarramos la ecuación del campo eléctrico. Esta es una ecuación, por si acaso, del campo eléctrico. ¿Listo? Tenemos la ecuación del campo eléctrico. Reemplazamos la fuerza, aquí está la fuerza, es igual a todo esto. Entonces yo puedo decir, el campo eléctrico es igual a la fuerza. ¿Y la fuerza es qué? La constante multiplicado por las dos cargas que están interviniendo dividido entre la distancia al cuadrado. Eso es fuerza. Me dice dividido entre la carga eléctrica. Si yo hago operaciones aquí, empiezo a realizar operaciones, sabemos que abajo de Q siempre hay un 1 imaginario, entonces puedo hacer extremos con extremos y hago medios con medios. Puedo hacer esas operaciones. Haciendo esas operaciones, lo que aquí me va a quedar va a ser lo siguiente. El campo eléctrico es igual a ¿qué? Extremos con extremos. Me va a quedar así. La constante K multiplicado por la Q sub 1, Q sub 2 o Q simplemente lo llamaremos por ahora para que lo vayamos diferenciando. Aquí se está multiplicando por si acaso. Dividido entre la distancia al cuadrado por medios con medios me da Q. Eso es lo que me va a quedar ahí. Entonces, lo que aquí tengo que hacer es lo siguiente. Puedo simplificar estos dos, esta Q con esta Q. Entonces, mi ecuación del campo eléctrico va a quedar de la siguiente manera. La constante multiplicado por la carga dividido entre la distancia al cuadrado. Esta carga Q puede ser, por ejemplo, le podemos cambiar por Q sub mayúscula para diferenciarlo, ¿no?
de la otra Q, para no poner Q sub 1 o Q sub 2. ¿Ya? Entonces, mi ecuación del campo eléctrico va a quedar plasmada de esa manera. Entonces ya tengo dos ecuaciones que tengo que aprender para poder resolver los ejercicios. Muy bien, ahora tenemos ya las cargas eléctricas representadas de esta manera. Recordemos que el campo eléctrico tiene dos ecuaciones de las cuales se basan. Y a partir de estas dos ecuaciones que se tienen, pues también se puede aplicar una tercera ecuación, que es la ley de Coulomb. Ahora bien, quiero que enfaticemos en esta parte. Cuando hablamos de dos cargas eléctricas, en este caso puede ser carga positiva y la otra puede ser carga negativa, podemos tener la siguiente imagen. En las cargas positivas, las líneas de fuerza del campo eléctrico que está creando son toditas salientes, las líneas de fuerza. Estas líneas de fuerza nosotros no las podemos ver, no las podemos tocar, pero sí las podemos sentir. Estas líneas de fuerzas son vectores representados, las cuales me indican que existe esa fuerza en ese campo eléctrico. Las líneas de fuerza son salientes en el positivo, carga positiva. En la carga negativa, las líneas de fuerzas son entrantes. Es por eso que alguna vez ustedes tal vez observaron que existe este tipo de fenómeno, que las líneas de fuerza son salientes y forman una curvatura cuando se acerca a otra carga eléctrica negativa, una positiva y una negativa, existe una curvatura. Al igual que el polo de la Tierra, ¿no? Un polo positivo y un polo negativo también, ¿no? Podemos relacionarlo de esa misma manera. ¿Existen qué? Líneas de fuerza. Esas líneas de fuerza se representan de esta misma manera, ¿no? Van generando una pequeña curvatura. ¿Por qué? Porque esta está siendo atraída por esta. Entonces, entre ambas, positiva y negativa, existe atracción. Ahora bien, las líneas de fuerza van generando esta pequeña curvatura. ¿Por qué? Por la acción de atracción del polo negativo y aparte de eso también las líneas de fuerza de la carga positiva son salientes y de estas son entrantes. Bueno, ahora nos vamos con los ejercicios, jóvenes y señoritas.